metodología para entender el paisaje que tenemos a nuestro alrededor. Y nos dice que aquí hay diferentes órdenes. Primero, la orden naturaleza. Y así viene en el examen, ¿no? Desde el orden natural, el orden social, el orden dinámico, el orden espacial, ¿ya? Entonces, en el orden natural, ¿qué tenemos que tener en claro? Es hacer una descripción, una identificación de los elementos naturales del espacio. Yo miro a mi espacio, ¿cierto? Y yo decía acá, cuando les mostraba acá, en este era, ¿no? ¿Cuál será el orden natural? El agua, las colinas, la flora, o sea, estas plantas que tenemos por acá y todo lo que podamos observar de la naturaleza, el orden natural. ¿Ya? Es decir, qué vegetación, suelos, flora, fauna, qué forma de relieve podemos encontrar, las colinas, montañas, todo eso, ¿ya? O pampas, es el orden natural. Hacer una descripción de lo que observamos, de lo natural. El orden social es a identificar, pues, todo lo que la intervención del hombre sobre esa naturaleza, cómo lo ha ocupado, de qué forma, cómo ha ido modificando, cómo se distribuyen las casas, cómo están construidas las vías, los canales, a qué obedece, ¿cierto? El orden social. El orden espacial, cómo se distribuye sus interrelaciones. En el orden social, ojo, es identificar, ¿sí? ¿Qué tipo de ocupación? Hay chacras, hay canales, puentes, casas, vías de comunicación, etcétera, una descripción de todo lo que el hombre ha construido, cómo se distribuyen de tal forma, y en el orden espacial es hacer ese encuentro de ambos. Se distribuye, cómo se distribuye, dice las interrelaciones, es decir, por qué el hombre ha construido su casa ahí, por qué esto ha hecho estas chacras, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo y cuánto esto, si es que es vulnerable y todo eso? La dinámica, cómo el paisaje se ha ido modificando en el tiempo. ¿Antes era así? ¿O siempre habrá sido así? ¿Por qué es así? ¿A qué periodo histórico corresponden las diversas ocupaciones? O sea, ¿habrá sido siempre así, repito? ¿Cómo habrá cambiado? ¿Desde cuándo ha cambiado? ¿Ya? Y finalmente, la orden de diagnóstico es que pueda plantear algunas acciones de ir mejorando de repente la ocupación del espacio. A lo mejor hay un crecimiento desordenado, como en la ciudad de Chimbote, por ejemplo, y me parece que es el común denominador en la grande ciudad de la costa, el crecimiento desordenado, ¿no? Del espacio, las invasiones, pues, están ya, pues, ocupando grandes superficies de terreno. Entonces, ¿ahí qué se puede hacer, por ejemplo, frente a esas situaciones? ¿Ya? Esto lo vamos a ir entendiendo mejor en la resolución de los casos. Asfaltada por aquí, vía firmada, acá tenemos puentes, cultivos de pequeños agricultores, esta parte, ¿cierto? Pequeños agricultores, cultivos de empresas agroexportadoras, esto es propiedad de las empresas agroexportadoras, zonas desérticas por aquí, y las zonas urbanas por aquí, pequeñas ciudades por acá, pequeñas poblaciones por acá, zonas urbanas, listo. Ahora, ¿qué nos piden? Después de que el estudiante ha reconocido los elementos del croquis, ya lo explicamos, ¿cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más pertinente para que el estudiante explique el orden espacial? ¿Qué cosa era el orden espacial? ¿Cómo se ha distribuido o cómo el hombre ha utilizado, cómo ha distribuido el espacio? Entonces, en el orden espacial, le decía, ¿no? Mucho cuidado porque vienen bastante. Entonces, aquí nos van a preguntar cómo es que el hombre ha distribuido el espacio, cómo ha ocupado el espacio. ¿Ya? ¿Cómo? No es que qué ha hecho el hombre. Porque si es que ha hecho casas, ha hecho puentes, ha hecho carreteras, ha hecho chacras. Aquí, ese es el orden social. ¿Ya? El orden espacial es cómo se ha distribuido, cómo el hombre ha ocupado ese espacio, de qué forma. Eso voy a ubicar o voy a identificar en la alternativa. Recordemos que ahí el criterio es cómo se ha distribuido el espacio. La C. La C, profesor. Vilma, la C. La C, profesor.
Ahí se ratifican los colegas en la alternativa C, ¿cierto? Dice, se distribuye, ahí no está. ¿Cómo se distribuyen? Ahí está la palabra clave. ¿Sí o no? ¿Cómo se distribuyen las tierras agrícolas en ambas márgenes del río? Lo detalla mejor. Cuando ya está la teoría, vamos directo, ¿verdad? Muy bien, ustedes han ido hoy día, están, me parece, quedando, por lo menos tengo esa sensación, ¿no? Que se está comprendiendo, a lo mejor ya lo sabían, y el día de hoy están puntualizando algunas ideas, ¿no? Entonces, ahí está la palabra, cómo se distribuyen las tierras agrícolas a ambas márgenes del río. ¿A qué se debería la diferente o la diferencia de forma y tamaño de estas tierras? ¿Por qué? O sea, las tierras agrícolas son de los pequeños agricultores son menos espacio y las tierras de los empresarios más o mayor, o aunque por ahí más, por ahí mira, para este lado están los empresarios, para el otro lado los pequeños agricultores. Por ahí también otra razón, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está así? ¿Por qué este lado solamente los empresarios? ¿Por qué el otro lado los pequeños agricultores? ¿Por qué las zonas urbanas se han ubicado en la zona, en este lado del valle, de este sector? Obviamente, todas estas preguntas, todas, tienen que cumplir ese criterio, ¿no? A que expliquen de cómo se ha ocupado el espacio. Vamos a ver ahí, si yo les digo la alternativa B, dices, ¿dónde se ubican las zonas de mayor o menor altitud en el croquis? ¿Qué elementos naturales se encuentran en ambas márgenes del río? ¿Cómo describirías el relieve a partir de los elementos naturales identificados? ¿Qué orden sería? ¿Qué me tendrían que preguntar acá? En vez de orden espacial, ¿qué tendría que poner? ¿Orden? Natural. Natural. Perfecto. Si acá dijera, a ver, a partir de los elementos, tal, explique el orden natural, la respuesta sería la B. ¿Cierto? ¿Cuáles son las vías de comunicación que se muestran en el croquis? ¿En qué zonas del croquis están ubicadas las vías de comunicación? ¿Por qué es importante este tipo de vías? Podríamos asociarlo, no tan claramente, pero si tendríamos que asociarlo a alguno de las órdenes, ¿cuál sería? Orden espacial, obviamente que no. ¿Cuáles nos quedan? Nos queda el orden social, dinámico y diagnóstico. ¿Cuál de los tres? Para que la respuesta sea la A. Social. Social, ¿no? Sí, eso les iba a decir. No tan claramente, pero tendríamos que relacionarlo al orden social. Bueno, no está tan claro, las alternativas no siempre son coherentes también, ¿no? Aquí sí hay coherencia, ¿verdad? Esta es una alternativa que tiene coherencia, pero no es la respuesta correcta, pues ya dijimos por qué. Esta sí es coherente y es correcta, porque obedece a la condición previa, ¿ya?